doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta séptima videoconferencia denominada Arbitraje Nacional e Internacional, que hace parte de nuestro ciclo de capacitaciones en mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Nos encontramos inmersos en una economía y un ámbito de negocio cada vez más global, donde la presencia en los mercados extranjeros y la relación con clientes de otros países al nuestro es cada vez más habitual, y ante una situación de conflicto, el arbitraje internacional y nacional es el método de resolución de conflictos que proporciona un proceso imparcial, idóneo, ágil, oral y público. En esta mañana tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía, abogado de la Universidad del Rosario. Actualmente se desempeña como profesor de contratos de esa misma universidad. Asimismo, es docente de la Universidad Javeriana y del Externado de Colombia en el área de arbitraje. De igual manera, integra la lista de árbitros de los centros de arbitraje de las cámaras de comercio de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Ha sido árbitro en arbitrajes nacionales e internacionales bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional de París, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Corporación de Industria Aeronáutica de Colombia y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. También es autor de diversas obras y artículos en materia de contratos y arbitraje nacional e internacional. Tan pronto finalice la exposición, nuestro invitado especial dará respuesta a alguna de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Bienvenido, doctor Juan Pablo Cárdenas. Es un inmenso honor contar con su participación. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días. Los saludo desde Cajicá. Presento un saludo muy respetuoso al Consejo Superior de la Judicatura y a su presidente, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía. Un saludo muy especial a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a su directora, la doctora Marilucero Novoa. Un saludo también a todos aquellos que asisten a esta videoconferencia. Me han pedido que los acompañe hoy para que nos ocupemos del arbitraje nacional y el internacional. Una institución muy antigua y muy importante, como señalaba la directora de la escuela, para resolver las controversias que día a día se presentan, particularmente cuando una economía se internacionaliza. Voy entonces a proceder a compartir una presentación que tengo preparada para ustedes. Lo primero que quiero señalar es que vamos a hablar de arbitraje nacional e internacional, pero el arbitraje internacional puede ser de varias clases. Hay el arbitraje internacional público, de derecho público, que es muy antiguo y es aquel en el cual se resuelve una controversia entre estados. El ejemplo más claro de ese arbitraje entre nosotros fue un arbitraje en el siglo XIX en que una reina de España decidió cuáles eran las fronteras entre Colombia y Venezuela. Al lado de ese existe el arbitraje del comercio internacional o arbitraje comercial internacional, en el cual se van a resolver conflictos propios del intercambio de bienes y servicios a través de las fronteras de los estados. Ese es el que más se utiliza hoy en día y el que es más importante entonces para todos nosotros. Y finalmente existe un último arbitraje de creación más bien reciente, que es el arbitraje de inversión, y busca resolver las controversias entre un inversionista y un Estado en materia de inversión. Porque el Estado, dice el inversionista, le ha violado unos derechos que le otorga a ese inversionista un tratado internacional, el derecho de trato justo y equitativo, el principio de igualdad, el principio de no expropiación sin indemnización. En esta charla de hoy nos vamos a ocupar fundamentalmente del que es más común en la práctica, del arbitraje comercial internacional. El arbitraje comercial internacional en Colombia se rige fundamentalmente por la Ley 1563 de 2012, que tiene una sección especial para el arbitraje internacional. Y también se rige por tratados internacionales, particularmente la Convención de Nueva York de 1958, de la cual es parte Colombia,
y la Convención de Panamá de 1975, en la cual también es parte Colombia. Ahora, volviendo a la ley, hay que señalar una característica muy importante que señala la ley en materia de aplicación de ese texto, y establece que cuando haya de analizarse y aplicarse la ley 1563, tiene que tenerse en cuenta que es una norma internacional y que hay que promover una uniformidad en su aplicación. Y es muy interesante señalar que la Corte Suprema de Justicia le da un alcance concreto a ese principio porque la Corte ha señalado que debe tomarse en cuenta lo que otras cortes de otros países han dicho sobre esa misma ley modelo de UNCITRAL, que es la ley 1563. Y entonces uno encuentra que la Corte Suprema cita sentencias de Singapur, de Estados Unidos, de España, lo cual asegura que la ley se interpreta con un criterio realmente internacional. Pero bien, ¿cuándo es que un arbitraje es internacional? La ley lo define y esta ley introdujo un cambio muy importante frente a la ley anterior, porque en la legislación anterior a la ley 1563 se decía el arbitraje es internacional cuando las partes lo pacten y se reúnan unos criterios. En la ley se decía se requiere que las partes lo digan. Hay una discusión sobre qué quería decir eso en la ley, pero así lo decía el texto legal. La ley 1563 en su artículo 61 dice, se entiende que el arbitraje es internacional y fija una serie de criterios. Entonces ya no depende de la voluntad de las partes. Las partes no pueden decir, este arbitraje es nacional o este arbitraje es internacional. Eso se sustrajo de la voluntad de las partes. Entonces veamos muy rápidamente cuáles son esos criterios para saber si un arbitraje es nacional o internacional. El primer criterio es el hecho de que las partes en el acuerdo de arbitraje y en el fondo en la transacción tengan sus domicilios en estados diferentes. Eso hace que el arbitraje sea internacional. El contrato se celebró entre una persona en Colombia y entre una persona que tenía domicilio en Miami. O el contrato se celebró entre una persona en Colombia y otra que tiene su domicilio en Buenos Aires. Eso hace que el arbitraje que se constituya para resolver una controversia entre esas dos personas es internacional. Así ellas no lo quieran, así lo dispone la ley. Ahora, puede ocurrir que una persona tenga más de un domicilio. Ocurre, por ejemplo, con las empresas que tienen un domicilio principal y tienen sucursales, y esas sucursales tienen un domicilio. Pero incluso las personas naturales a veces también tienen varios domicilios. Entonces, en ese caso, lo que dispone la ley es que se toma en cuenta el domicilio que tenga relación más estrecha con el arbitraje. Normalmente eso significa que se toma en cuenta el lugar donde se decidió celebrar el contrato y celebrar el pacto arbitral. Por ejemplo, una gran empresa norteamericana celebra un contrato con una empresa colombiana. En principio, si el contrato lo celebró la matriz en Estados Unidos, el arbitraje es internacional. Pero si el contrato simplemente lo celebró la filial para comprar papelería en Colombia, perdón, la sucursal para comprar papelería en Colombia, para comprar el café para su cafetería, y hay un arbitraje por alguna razón, ese arbitraje en principio no sería internacional, porque eso tiene que ver solamente con el domicilio de la sucursal en Colombia y por consiguiente ambas partes tendrían el mismo domicilio. El segundo criterio de la ley es el lugar de cumplimiento del contrato. Que ese lugar de cumplimiento esté situado fuera del estado en que las dos partes tienen su domicilio. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que se celebra un contrato entre dos personas en Colombia, entre dos empresarios en Colombia, uno que está en Bogotá y otro en Medellín. Hasta allí uno diría, si allí se produce un conflicto, eso es un arbitraje nacional. Pero si ese contrato tiene por objeto, como hay casos, ejecutar unas prestaciones en otro país, se le compró a ese otro empresario para que entregara la mercancía en otro país, o, como ha ocurrido, se celebró un contrato entre una empresa de Bogotá y una empresa de Medellín,
y la empresa de Bogotá va a ser el agente comercial de esa empresa de Medellín en Centroamérica. Es un caso de la vida real. Pues ese es un caso en que el arbitraje, si se presenta entre esas dos partes, es internacional, porque aunque ellas dos están en Colombia, el negocio al que se refiere el arbitraje trascendía las fronteras. Y el tercer criterio que establece la ley es que la controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional. Esa expresión legal ha sido criticada entre nosotros porque parece muy ambigua. ¿Qué quiere decir afectar los intereses del comercio internacional? Pero para tenerlo claro, hay que mirar el origen de esa regla. Esa regla legal fue tomada del derecho francés. La Corte de Casación francesa, a principios del siglo XX, en un caso concreto, tuvo que entrar a determinar qué es un contrato internacional. Y la Corte dijo, un contrato internacional es aquel contrato en el cual hay un intercambio de bienes, servicios o dinero a través de una frontera. Entonces, si hay un intercambio de bienes, servicios y dinero a través de una frontera, ese es un contrato internacional. Entonces, eso se tomó también para el arbitraje. Y entonces, en el arbitraje es internacional cuando se afectan los intereses de comercio internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que en la controversia había una transferencia de bienes, servicio o dinero a través de una frontera. Y les voy a contar un ejemplo. Un contrato celebrado entre dos empresas de un país latinoamericano, pongamos por ejemplo Perú. Entonces, ese contrato en principio no tiene nada internacional, era para construir unas lanchas. Y era un contrato entre el Estado peruano y una empresa que fabricaba botes en Perú. Pero el contrato estaba financiado por el Banco Mundial. Y el Banco Mundial hacía el pago directo a quien construía los botes. Entonces, en ese caso, se concluyó, eso es un arbitraje internacional porque implica una transferencia de bienes, servicios o dinero a través de una frontera. Ahora, ¿qué importancia tiene que el arbitraje sea nacional o internacional? Pues la importancia es que las reglas que se le aplican a uno y otro son distintas. Son distintas tanto en cuanto a lo que se refiere a la composición del tribunal arbitral y el procedimiento, como cuanto al derecho sustancial que se va a utilizar para resolver la controversia, como a los recursos que podría haber contra el laudo arbitral. Y esas diferencias obedecen a que el arbitraje internacional tiene que tomar en cuenta las particularidades del comercio internacional. Entonces veamos rápidamente esas diferencias. En cuanto al acuerdo arbitral, hay una diferencia muy importante si uno la mira al comparar el régimen del pacto arbitral, la cláusula compromisoria y el compromiso en la ley 1563 y el pacto arbitral en materia internacional, también la ley 1563, pero el artículo 69. En materia nacional, dice la ley, la cláusula compromisoria debe ser parte del contrato. O puede haber un compromiso y ese compromiso debe constar en un documento. ¿Qué dice la ley en materia internacional? Que el pacto arbitral debe constar por escrito. Entonces uno diría, bueno, es un pacto escrito. Y eso lo tomó de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento de laudos arbitrales, que dice que para que se reconozca un laudo tiene que haber un pacto arbitral por escrito. Pero en los tiempos que corren, ese concepto de pacto escrito parece ser muy restrictivo. Entonces, la ley modelo de UNCITRAL propone que se le dé una definición amplia a ese concepto de pacto escrito. Y entonces el artículo 69 de la ley 1563 permite incluso que el acuerdo arbitral sea verbal, siempre y cuando de él quede una constancia. Entonces, desde que quede una constancia del acuerdo arbitral, ya para efectos de un arbitraje internacional, hay un pacto arbitral válidamente celebrado. Y pues esa constancia puede ser una grabación magnetofónica. La otra diferencia interesante
que vale la pena señalar entre el pacto arbitral en materia nacional y el pacto arbitral en materia internacional es la siguiente. En el comercio actual, en la actividad contractual actual, es muy común que las empresas utilicen formatos estándar de contratación, incluso formatos que simplemente se remiten a otros documentos. Entonces, una empresa, y pasa en Colombia, una empresa petrolera, va a construir un campamento en los llanos y entonces es un contratico que es básicamente 2 hojas, en el cual se dice, usted se obliga a construirme este campamento en tal plazo, por tal precio, y lo hará conforme a los planos que se anexan. Y se agrega, en lo demás, a este contrato se le aplicarán las reglas generales de contratación de esta empresa, que están a su disposición o que se anexan. Ese es un pacto y en ese anexo o en esas condiciones generales se incluye un pacto arbitral, una cláusula compromisoria. Entonces, ese es un caso de un pacto arbitral por referencia. Entonces, la ley en materia nacional dice que cuando la cláusula compromisoria no consta en el contrato, sino en otro documento, en ese otro documento, debe identificarse claramente el contrato y las partes. Entonces, eso ha llevado a decir, en algunos casos, que ese pacto que consta en las condiciones generales de contratación de una empresa, si no se reproduce en el contrato mismo o en un documento que mencione el contrato, pues ese pacto no es suficiente. No basta que conste en las condiciones generales de contratación. En cambio, en materia internacional, la ley es mucho más amplia. La ley dice, si está claro que hay una referencia a ese documento, pues eso ya es suficiente para que el pacto arbitral en ese otro documento, que puede ser general, se entienda incorporado en el contrato. La otra diferencia interesante entre el pacto arbitral en lo nacional y en lo internacional es la siguiente. En lo nacional, la ley 1563 introdujo una figura que se llama, o se ha llamado mejor, el pacto ficto. ¿Cuándo hay pacto arbitral ficto? Cuando una parte en su demanda, en su convocatoria de tribunal arbitral dice, aquí hay pacto arbitral, yo afirmo que hay pacto arbitral. Si la otra parte al contestar no dice nada, la ley 1563 señala que el pacto arbitral se entiende válidamente probado. Queda aprobado el pacto por el hecho de que el otro no se opuso. La ley en su parte internacional es mucho más sencilla, también prevé esa posibilidad de que una parte diga que quiere arbitraje en la demanda y la otra no diga nada en su contestación. Pero ahí la diferencia entre las dos normas es que mientras la ley colombiana en materia nacional dice que se entiende probado el pacto, en materia internacional dice se entiende celebrado el pacto. Y hay una pequeña diferencia sustancial. En cuanto a los árbitros, la gran diferencia es cómo se nombran los árbitros. En el arbitraje nacional, así se ha interpretado la ley desde hace muchos años, los árbitros o son nombrados de común acuerdo por ambas partes, o ellas convienen que será nombrado por un tercero, un centro de arbitraje, por ejemplo. Pero en la ley colombiana tradicionalmente se ha entendido que no es posible que cada parte nombre un árbitro. La ley no prevé esa forma de nombramiento para arbitraje nacional. En tanto que en el arbitraje internacional sí se aplica esa figura de lo que se ha llamado el árbitro de parte, que es más bien árbitro nombrado por una parte. Entonces, en el arbitraje internacional sí es bastante común y lo consagra la ley, si no, las partes no pactan nada distinto, que cada parte nombra un árbitro. Que obviamente el árbitro, como va a ser juez, tiene que ser imparcial e independiente, pero cada parte nombra un árbitro. Ahora, vale la pena señalar que también en el arbitraje internacional se pueden aplicar las reglas de un centro de arbitraje. La ley entiende que si se pacta un reglamento de un centro de arbitraje, es como si las partes hubieran acordado delegarle a ese centro
conducción del arbitraje. Y se entiende que en ese caso el que nombra es el centro, mientras que en el arbitraje nacional los centros solo nombran cuando las partes claramente han pactado que el centro nombre al árbitro o se han referido a un reglamento que expresamente lo diga. En el arbitraje internacional, al igual que el nacional, si las partes no nombran y no se puede lograr el nombramiento del árbitro con el mecanismo pactado por las partes, pues el juez hace el nombramiento. Es parecido, pero vamos a ver que hay una pequeña diferencia de la que me ocuparé en un momento. ¿Qué otra diferencia hay en cuanto a la composición del tribunal? Otra gran diferencia es que en el arbitraje nacional, si nombramos árbitros en derecho, los árbitros deben reunir las calidades de los magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial. Eso significa que tienen que ser abogados y colombianos de nacimiento, porque para ser magistrado hay que ser colombiano de nacimiento. Entonces, un árbitro en Colombia no podría ser, perdón, un abogado en Colombia no podría ser árbitro nacional si no es colombiano de nacimiento. En tanto que la ley expresamente señala que los árbitros internacionales no tienen que ser colombianos, no tienen que ser abogados, no tienen que estar autorizados para ejercer en Colombia. El árbitro internacional, de acuerdo con la ley, puede ser cualquier persona que las partes quieran. Y a eso se le agrega otra cosa. En el arbitraje nacional, los abogados tienen que tener derecho de postulación bajo la ley colombiana. Los abogados tienen que estar habilitados para ejercer la profesión en Colombia, en el arbitraje nacional. Pero en el arbitraje internacional, como en ese arbitraje van a participar personas que vienen de muchas partes, pues no se les puede obligar a tener abogados colombianos. Entonces la ley establece que en los arbitrajes internacionales pueden ser abogados no solamente los abogados colombianos, sino abogados de otras partes. Incluso no tienen que ser abogados, aunque siempre los son. Otro aspecto de la integración del tribunal que vale la pena señalar es la recusación. En cuanto a las causales, los árbitros en Colombia pueden ser recusados por las mismas causales que los jueces, con las reglas del Código Penal del Proceso y del CEPACA. Y además, la ley les impone un deber de revelar cualquier relación que hayan tenido con las partes durante los últimos 2 años. Y si no lo revelan, van a ser objeto de recusación. En el arbitraje internacional, el criterio es mucho más genérico. No hay unas causales concretas de recusación, porque es muy difícil en esa realidad internacional abarcarlo todo. Entonces, simplemente la ley, siguiendo la ley modelo, establece que las causales de recusación, el hecho de que el árbitro se encuentre en una circunstancia que genere dudas sobre su imparcialidad o independencia. Entonces, se vuelve una regla bastante amplia. Algo que a ojos de un tercero pudiera hacer desconfiar a ese tercero de que ese árbitro va a ser imparcial e independiente. Como es un criterio tan amplio, lo que ha ocurrido en el arbitraje internacional es que una institución muy conocida que se llama la International Bar Association, la Barra Internacional de Abogados, elaboró unas guías en las cuales establece toda una serie de circunstancias y las clasificó y dijo, hay unos eventos que son rojos, en los cuales en principio la persona que se encuentre en esas circunstancias no debería ser árbitro, rojos, hay unos rojos renunciables, otros que no. Hay otras circunstancias que son color naranja, en las cuales el árbitro, el que fue designado árbitro, si se encuentra en una circunstancia, simplemente puede aceptar y revelar, pero si alguna de las partes no está de acuerdo con que sea árbitro por esa circunstancia, pues tiene que separarse. Y hay otras circunstancias que son las circunstancias verdes, en las que el árbitro no tiene que revelar porque se considera que no son importantes, como por ejemplo, el árbitro dio una conferencia general sobre el tema
que tiene que ver el arbitraje. O el árbitro y uno de los abogados de una de las partes pertenece a una asociación como el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, pues, ¿en qué afecta su imparcialidad e independencia? Entonces, esas reglas de la IVA son tan importantes que incluso hay un caso en que la Corte Suprema de Justicia colombiana las tomó en cuenta para decidir si reconocía o no un laudo proferido en otro país, y decidió reconocerlo precisamente porque la circunstancia que se invocaba, que se sostenía, que afectaba la imparcialidad o independencia del árbitro, no estaba incluida entre las rojas ni las naranjas de esa lista de la IVA. Entonces, ahí vuelve a aparecer la filosofía de la Corte de darle una interpretación internacional a la ley 1563 en la tercera parte que se refiere al arbitraje internacional. Lo otro que es interesante señalar es la autoridad que decide la recusación, que vamos a ver es distinta. En materia nacional, cuando hay una recusación contra un árbitro, la van a decidir los otros árbitros, pero si es un árbitro único o todos los árbitros o la mayoría han sido recusados, la decide el juez, y es el juez civil de circuito. Mientras que en materia internacional la situación cambia un poco, porque cuando el árbitro es designado por un centro de arbitraje, prevé la ley que la recusación la decide el centro, porque recordemos, el centro hace las veces de lo que las propias partes harían. Entonces el centro decide la recusación. Y solo si no hay centro, porque el arbitraje se desarrolla sin un centro, lo que se llama arbitraje ad hoc, ahí sí se acude al juez colombiano. Pero realmente eso ocurre muy esporádicamente. Y lo otro que es interesante es que en arbitraje internacional existe una facultad de los jueces de remover los árbitros cuando estos no cumplen sus funciones. Es decir, se quedan sin trabajar. El tiempo pasa y ellos no hacen nada. Entonces, en el arbitraje internacional, las partes se pueden poner de acuerdo y remover al árbitro si están de acuerdo. Pero si no están de acuerdo, una de ellas puede ir al juez y decirle, señor juez, remueva a ese árbitro porque no está haciendo nada, lleva 6 meses y nada que hacer. Entonces, esa facultad no existe en el arbitraje nacional. Otro aspecto que es interesante, que tiene que ver con la integración y con el inicio de su actuación por parte del tribunal, es la decisión de competencia. En materia nacional, la ley prevé una etapa en la cual se debe decidir sobre la competencia. Entonces, el tribunal adelanta toda una etapa previa, demanda, contestación, traslado de excepciones, objeciones al juramento estimatorio, conciliación, fija honorarios, se consignan los honorarios y llega a la primera audiencia de trámite. Y en la primera audiencia de trámite, en lo nacional, el tribunal arbitral tiene que decidir sobre su competencia. Y lo decide por un auto, y ese auto no es objeto de recursos frente a terceros, es solo objeto de recurso de reposición. Y lo que se decida por el tribunal, entonces quedó de esa manera. En lo internacional es distinto, por dos razones. La primera, porque la ley no prevé un momento exacto en que debe decidirse sobre la competencia. Incluso en lo internacional es bastante frecuente que ni siquiera hay una decisión expresa sobre la competencia porque ninguna de las partes está en desacuerdo. Nadie ha dicho que el tribunal no es competente, ambos parten de la base que es competente. Entonces, ¿para qué se va a poner a decir el tribunal que es competente si ambas partes están de acuerdo en esa situación? Entonces, si nadie lo objeta, el tribunal es competente. Pero si alguna de las partes no está de acuerdo con que el tribunal es competente, entonces la ley prevé la facultad del tribunal de decir sobre su competencia. Él es el tribunal arbitral en lo nacional y en lo internacional es el competente para decidir sobre su competencia. Y lo puede hacer, dice la ley, previamente o en el laudo mismo. Es decir, no tiene que ser una etapa precisa como en lo nacional. Puede hacerlo simplemente esperar al laudo y dice, yo voy a decir esto en el laudo. Cuando decida todo, decido también si soy competente. Pero puede hacerlo antes. Y lo interesante aquí es
destacar lo siguiente, que contra la decisión, por ejemplo, por la cual el tribunal se declara no competente, dice la ley, procede el recurso de anulación. E incluso el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá dice, esa decisión de no competencia entonces tiene que tomarse por un laudo arbitral. Dice la diferencia. En lo nacional, la decisión de no competencia solo es objeto de recurso de reposición ante el tribunal arbitral. En lo internacional, la decisión de no competencia, dice el reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá, debe tomarse por laudo, si se toma previamente, y ese laudo puede ser objeto de recurso de anulación. La decisión tiene una trascendencia tal que por eso la ley consagró el recurso de anulación. Es una diferencia fundamental. Otra diferencia importante entre el arbitraje nacional y el internacional es el tema de las medidas cautelares. En el régimen de arbitraje nacional, el legislador tomó una solución que me parece a mí muy buena, porque partió de un pronunciamiento de la Corte Constitucional que dice los árbitros se asimilan a jueces, lo dijo a propósito de medidas cautelares de la Corte Constitucional, y entonces la Ley 1563, siguiendo ese pronunciamiento de la Corte Constitucional, dice que los árbitros pueden decretar las mismas medidas cautelares que podrían decretar los jueces si conocieran del proceso. Entonces, hay un régimen de uniformidad en materia de medidas cautelares. El arbitraje internacional es totalmente distinto, porque precisamente el árbitro internacional no es el equivalente a un juez nacional, es otra figura distinta. Entonces, hay un régimen distinto, y como el arbitraje surge de la voluntad de las partes, el concepto de medida cautelar en lo internacional también se limita a las partes. Porque la ley 1563, siguiendo en eso la ley modelo de la Comisión de Naciones Unidas, la CENUDMI o UNCITRAL, la ley establece que que la medida cautelar consiste en una orden a las partes. El tribunal, a través de la medida cautelar, le da una orden a la parte. No haga, pague. De dar, puede ser una obligación de dar, hacer o no hacer. El Tribunal Arbitral Internacional no le puede dar órdenes a terceros. En cambio, el Tribunal Arbitral Nacional sí, porque tiene la misma facultad de un juez. La otra diferencia interesante es que en materia internacional, la regla general es que antes de que el tribunal arbitral decrete una medida cautelar, tiene que darle la oportunidad a la parte de pronunciarse. Es la regla general. Mientras que eso no necesariamente es igual en el arbitraje nacional. Dependerá si se aplica el Código General del Proceso o el CEPAC. Pero en lo internacional, en principio, hay que darle la oportunidad a la parte contraria de que se pronuncie. Salvo cuando hay riesgo de que si se le comunica a la otra parte, esta pueda sustraerse de las medidas. Entonces hay una cosa que se llama la orden preliminar. Entrando ya al procedimiento, lo que caracteriza el procedimiento arbitral internacional y lo distingue del nacional es su flexibilidad. En el arbitraje nacional, la ley regula el proceso arbitral, fija las etapas, fija los tiempos y hay una organización lógica para desarrollar el proceso. Ahora, vale la pena señalar que en el arbitraje nacional, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el artículo 58 de la Ley 1563 prevé que las partes, cuando no forma parte del proceso arbitral una entidad estatal, pueden acordar reglas de procedimiento. Entonces, lo pueden hacer directamente o lo pueden hacer diciendo que aplicarán el reglamento de un centro. Entonces, los centros de arbitraje tienen procedimientos que no son exactamente iguales a los de la ley. Eso es posible en el arbitraje nacional, pero cuando no es parte de una entidad pública. Pero si las partes no dicen nada, se aplica un procedimiento que está establecido en la ley con unas etapas. En cambio, en el arbitraje internacional, las reglas son muy flexibles. Básicamente lo que dice la ley es que los tribunales arbitrales deciden cómo adelantan el proceso arbitral, obviamente con un principio fundamental. Hay que garantizar a las partes la igualdad
y el derecho de defender o de presentar su caso. El derecho de defensa. Entonces, cualquier regla que usted pueda construir es válida siempre y cuando se aplique en forma que se preserve esa igualdad y que no llegue a limitar el derecho de la parte a presentar su caso, a defender sus derechos de defensa. Muy bien. Eso en cuanto al procedimiento. ¿Qué consecuencias hay de la diferencia entre arbitraje nacional e internacional en lo que se refiere al derecho sustancial? ¿A qué me refiero al derecho sustancial? Al derecho sustancial con base en el cual se va a decidir el fondo de la controversia. Pues en principio, si es arbitraje nacional, aplicar la ley colombiana. Las partes en principio no tienen libertad de pactar la ley aplicable en arbitraje nacional. Se aplica la ley colombiana. Pero en materia internacional la situación claramente es distinta, porque allí se encuentran personas que vienen de diferentes países sujetos a normas distintas, o el contrato se está ejecutando en un estado distinto, que tiene una ley distinta. Entonces, ahí hay un problema de derecho internacional privado, de cuál es la regla aplicable a ese conflicto. Y entonces la ley, en su artículo 100, consagra lo que se ha llamado en materia de derecho internacional privado el principio de la autonomía. Es decir, que en una relación internacional las partes pueden acordar la norma aplicable a esa relación internacional. Entonces, en el arbitraje internacional, ¿cuál ley van a aplicar los árbitros? Pues van a aplicar las normas que pactaron las partes. Por eso en los contratos internacionales es tan importante pactar una norma y ser consciente de lo que dice esa norma, porque es peligrosísimo pactar una norma que uno no conoce. Y la libertad, en principio, es absoluta. Uno puede escoger la ley que quiera. Un contrato celebrado entre una empresa en Colombia y una empresa en Estados Unidos puede estar sujeta al derecho español, y eso es perfectamente válido. E incluso el derecho colombiano es tan generoso con esa facultad que no habla de que las partes pueden pactar una ley o deben pactar una ley, sino dice que pueden pactar la norma sustancial. Y si ustedes miran la exposición de motivos de la ley 1563, encuentran que esa expresión norma busca ampliar lo que las partes pueden pactar. Las partes ya no pueden limitarse a pactar una ley, no tienen que decir aplico la ley española. Las partes pueden simplemente pactar esas normas o esas reglas que se encuentran hoy en derecho internacional y que a menudo se llaman soft law, como son, por ejemplo, los principios de UNITWA para los contratos comerciales internacionales. Entonces uno encuentra procesos arbitrales en que se aplican son los principios de UNITWA, no se aplica la ley de un Estado. Eso no es posible pactarlo en arbitraje nacional. Y dentro de la misma lógica, la ley, siguiendo en eso la Convención de Nueva York de 1958, reconoce también que en el pacto arbitral, o respecto del pacto arbitral, las partes pueden pactar la ley que lo regule. Las partes también lo pueden hacer. Y esa ley puede ser distinta a la del contrato. Recuerden que el pacto arbitral es autónomo, se considera un negocio jurídico autónomo frente al contrato que lo contiene. Entonces, si yo tengo un contrato y tengo un pacto arbitral, esos dos pueden estar sujetos a una ley distinta. Y hay un caso clásico en América Latina, un contrato de seguros celebrado en Brasil, en el cual se pactó que las controversias se resolverían en Londres y que la ley aplicable al contrato era la ley brasilera. Cuando surgieron las controversias, se inició el arbitraje, una discusión entre las partes de cuál era la ley aplicable al pacto, y el juez inglés dijo, no, este pacto arbitral es distinto al contrato, y este pacto arbitral no se sujeta a la ley brasilera, esa es la ley que las partes pactaron para el contrato, este contrato se sujeta a la ley inglesa. ¿Por qué? Porque las partes convinieron que el arbitraje se iba a desarrollar en Inglaterra. Eso dice la Convención de Nueva York, que si las partes no pactan la ley aplicable al pacto, se aplicará la ley de la sede del tribunal arbitral. Muy bien. También hay consecuencias muy importantes en cuanto a los recursos. En materia nacional,
contra el laudo arbitral cabe el recurso de anulación, que es un recurso extraordinario propio de laudos arbitrales, pero también el recurso extraordinario de revisión. En materia internacional, y ya lo ha dicho tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado, en materia internacional cabe recurso de anulación con unas reglas especiales, pero no cabe recurso extraordinario de revisión porque la ley no lo autorizó y dijo que el único recurso era el de anulación. En materia nacional, la ley no dice que se puede renunciar al recurso de anulación y se ha entendido que no se puede renunciar al recurso de anulación anticipadamente. Se puede desistir de él o no interponerlo, pero no se puede renunciar desde el contrato mismo. En tanto que en materia internacional, la ley prevé que se puede renunciar al recurso extraordinario de anulación, pero solo si ninguna de las partes tiene domicilio o residencia en Colombia. Es decir, se celebró un contrato entre Perú y un inversionista chileno y se convino que las controversias se resolverían en Colombia. Como ninguno de los dos tiene domicilio o residencia en Colombia, se puede pactar que se renuncie al recurso de anulación. La otra gran diferencia en materia de recurso de anulación es que las causales en el arbitraje nacional y en el internacional son distintas. Las del internacional son básicamente las mismas causales que en materia de arbitraje internacional establece la Convención de Nueva York para negar el reconocimiento de laudos arbitrales. Y esas causales incluyen unas causales que deben invocarse por las partes y otras causales que el juez puede declarar de oficio, como es la violación al orden público internacional. En el arbitraje nacional, en principio, hay por ahí una excepción que ha desarrollado la jurisprudencia del Consejo de Estado, pero en principio las causales siempre tienen que ser invocadas por las partes. Y no existe esa causal de violación al orden público internacional que sí existe en arbitraje nacional. Pasemos al papel de los jueces en materia de laudos arbitrales. El principio que establece la ley en materia de arbitraje y particularmente en arbitraje internacional es que por respeto a lo que las partes han querido, el juez solo debe intervenir en los casos que la ley lo prevea. Y eso fije tanto para lo nacional como para lo internacional. Entonces, ¿cuál es el alcance de la intervención de los jueces? Entonces, en materia de intervención de los jueces en arbitraje, la doctrina hoy habla de dos variantes. El que se denomina juez de apoyo y el que se llama juez de control. El juez de apoyo es el juez que ayuda a que el tribunal arbitral funcione. El juez de control es el que verifica que el tribunal haya actuado correctamente. ¿Quién es el juez de apoyo? Ahí hay una diferencia entre el arbitraje nacional y el internacional. Si ustedes miran las reglas en materia de arbitraje nacional, van a ver que en principio el juez de apoyo es el juez civil de circuito. Mientras que en lo internacional el legislador hizo una distinción. La regla general sigue siendo que el juez de apoyo es el juez civil de circuito. Por excepción, cuando en el tribunal arbitral es parte de una entidad pública colombiana o alguien en particular que ejerce funciones administrativas colombianas, el juez de apoyo es el juez administrativo. Entonces hay un doble juez de apoyo dependiendo de quiénes son parte en el conflicto. ¿Qué funciones cumplen los jueces de apoyo? Entonces, en materia internacional, primero, designar los árbitros. Ya vimos que excepcionalmente al juez le corresponde designar los árbitros. Entonces, lo va a hacer el juez de apoyo. O también remover los árbitros cuando no ejercen sus funciones. El juez de apoyo también puede terminar resolviendo recusaciones. En principio, la recusación la va a nombrar la institución que nombró al árbitro, pero si no hay una institución, la resuelve el juez de apoyo. La otra función que cumple el juez de apoyo es practicar medidas cautelares decretadas por un tribunal arbitral. Recuerden que les señalé que los tribunales arbitrales internacionales pueden decretar medidas cautelares, que son órdenes a las partes. Entonces, si eso se quedara allí, pues la parte no cumple la medida. Entonces, para asegurar que esas medidas se puedan cumplir es necesario el apoyo del aparato judicial, el apoyo del juez. Y entonces la ley prevé que los jueces
pueden cumplir las órdenes que decreten medidas cautelares sin que se requiera procedimiento de reconocimiento y no importa dónde sean decretados. Entonces, fíjense que la regla es muy importante. Si se decreta una medida cautelar por un tribunal arbitral que tiene su sede en Nueva York, como pasa a menudo, esa medida cautelar contra una parte colombiana, por ejemplo, se puede hacer cumplir por un juez civil de circuito en Colombia. Así haya sido decretada por un tribunal que tiene sede en Nueva York. Y no es necesario pasar por la Corte Suprema de Justicia. Simplemente se trae la medida decretada por el tribunal arbitral y se le pide que la cumple. Y en ese caso, dice la ley, se procede como si fuera a ejecutar providencia ejecutorial. Y las causales que se pueden invocar para oponerse a esa ejecución son las que establece la ley en el artículo 89, que básicamente son las mismas causales para negar el reconocimiento de un laudo. Pero incluso la ley va más allá. La ley prevé que el juez puede decretar medidas cautelares, ya no ejecutar la medida cautelar que ordenó un tribunal arbitral, sino decretarla él mismo. ¿Por qué? Porque es que el juez tiene una competencia mucho mayor que un tribunal arbitral internacional en materia de medidas cautelares. El juez sí puede darle órdenes a terceros. Entonces, la ley prevé que los jueces colombianos pueden decretar medidas cautelares en favor de tribunales arbitrales, no solo en Colombia, sino incluso tribunales en el exterior. Y dice la ley que en ese caso la autoridad judicial ejerce esa competencia de conformidad con su propia ley procesal. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez colombiano, cuando va a decretar medidas cautelares en apoyo de un tribunal arbitral internacional, pues no puede inventarse medidas cautelares que no autorice el ordenamiento. O podría decretar también, se podría agregar eso, claro, para evitar la confusión, las atípicas, pero con los criterios que establece la ley. Y debe tomar en cuenta los rasgos distintivos del arbitraje internacional. Ahora, el hecho de pedirle medidas cautelares a un juez no significa, y lo aclara la ley, que se está renunciando al arbitraje. El otro papel de los jueces de apoyo al arbitraje es practicar pruebas. Es una diferencia muy grande con el arbitraje nacional. Un árbitro nacional no puede pedir el apoyo del juez para practicar pruebas. Es su problema. Él tiene las mismas facultades que los jueces para practicar pruebas. Luego, él tiene que encargarse de practicar pruebas. Pero es que el Tribunal Arbitral Internacional no tiene esas mismas facultades de los árbitros nacionales. No se identifica totalmente a un juez nacional. Por eso la ley prevé que los tribunales arbitrales internacionales pueden pedir la colaboración de los jueces para la práctica de pruebas y que para ese efecto los jueces proceden como si fuera una comisión judicial. Cumplen la solicitud del tribunal arbitral como si tratara de una comisión judicial. El otro papel del juez es el papel de juez de control. El juez de control en la ley puede situarse bajo dos formas. Uno, a través del recurso de anulación. El juez de control es el juez de anulación y el juez de anulación es la regla general, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Por excepción, la sección tercera del Consejo de Estado, cuando en el proceso arbitral es parte de una entidad pública o un particular que cumple funciones administrativas colombianas. El otro papel del juez del control es el juez de reconocimiento de laudos extranjeros. ¿Qué es un laudo extranjero? Es un laudo dictado en otro país. Para que ese laudo se pueda ejecutar en Colombia, tiene que ser reconocido por un juez colombiano. ¿Qué juez colombiano? Pues el reconocimiento en principio le corresponde a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema y excepcionalmente le corresponde a la sección tercera del Consejo de Estado cuando es un tribunal en que es parte de una entidad pública colombiana. El reconocimiento, y eso lo dice claramente la ley, se hace conforme a las reglas que establece la ley y la de la Convención de Nueva York. Pero aparece otro control que puede haber en tribunales internacionales que ha generado una interesante discusión. Es si puede haber control del juez de tutela. La Corte no se había pronunciado claramente sobre el tema. Había aceptado en el pasado, por ahí en el año 2015, una tutela contra un
laudo arbitral internacional, pero sin entrar a mirar si era internacional o no, simplemente admitió la tutela. En el 2019, el año pasado, la Corte ya tuvo que entrar a decidir una tutela contra un laudo internacional. Y la Corte fijó varias reglas que son importantes. Lo primero es que ustedes recuerdan que la regla general en materia de tutela contra laudos arbitrales es que contra laudos arbitrales procede la tutela en la misma forma, en principio, que procede contra sentencias judiciales o providencias judiciales. Sin embargo, la Corte ha dicho que esas reglas deben interpretarse estrictamente en el caso de los árbitros porque la tutela debe ser excepcional. La expresión es excepcional, pero en principio son las mismas reglas de la tutela contra providencia judicial. Sin embargo, en materia internacional, lo que acaba de decir la Corte es que como aquí hay libertad de escoger las normas de derecho aplicables, y hay unas causales que incluyen la nulidad del laudo por violación de orden público, la procedencia de la tutela, dice la Corte, debe ser excepcionalísima, es decir, debe ser muy raro que prospere. Ya de hecho en tribunales arbitrales hay 5 o 6 casos en que ha prosperado la acción de tutela, son pocos casos realmente. Pero no solo eso, sino esta misma sentencia, la Corte dice que primero que todo hay que agotar el recurso de anulación. ¿Por qué? Porque como contra los laudos arbitrales procede el recurso de anulación por violación de orden público internacional o por violación del procedimiento, entonces por vía del recurso de anulación puede estarse protegiendo el derecho de defensa u otros derechos constitucionales fundamentales. Entonces por eso la Corte dice, en principio, la acción de tutela en lo internacional va a tener un carácter subsidiario del recurso de anulación. Y además hizo la Corte otra distinción. Distinguió aquellos casos en que el laudo arbitral no aplica derecho colombiano y aquellos en que sí lo hace. Cuando no aplica derecho colombiano, entonces lo único que debe mirar el juez constitucional es si se viola el orden público internacional de Colombia. Es decir, el mismo control que se ejercería a través del recurso de anulación. No puede entrar a mirar más cosas propias del derecho colombiano. En cambio, cuando sí se aplica derecho colombiano, entonces en principio se aplican los requisitos o las condiciones de procedibilidad que la Corte ha designado para la tutela, pero teniendo en cuenta el carácter internacional del laudo. Entonces es un poquito más amplio el control cuando el laudo es internacional y aplica derecho colombiano que cuando es internacional pero no aplica derecho colombiano. Finalmente, como conclusión, el arbitraje nacional y el arbitraje internacional son dos mecanismos de solución de controversias que presentan diferencias importantes, pero esas diferencias realmente obedecen a las características propias de uno y otro. Obedecen a que el arbitraje internacional pone en contacto personas de muy diversas culturas jurídicas, sujetas a muy diferentes regímenes legales, que por ello requieren esquemas más flexibles que permitan resolver adecuadamente las controversias. Las reglas del arbitraje internacional, por esa razón, son muy flexibles. Hay mucha libertad para que las partes acuerden cómo desarrollar el arbitraje. Y finalmente, precisamente dado ese propósito de las normas de arbitraje internacional que sirvan para resolver los conflictos internacionales, esas reglas deben tomar en cuenta el carácter internacional del conflicto que se va a resolver. Y debe entonces, siempre que va a mirarse la ley en su tercera sección que regula el arbitraje internacional, tomar en cuenta la forma como se ha visto en otras latitudes, como lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, con esto concluyo. Voy a dejar de compartir la pantalla y entonces le doy la palabra nuevamente a la doctora María Lucero Novoa. Muchas gracias por su invitación. A usted, apreciado doctor Juan Pablo, muchísimas gracias por tan importante, tan clara, didáctica y pragmática conferencia. Vamos al espacio para las preguntas. Doctor Cárdenas, la primera es,
¿cuál es la principal consecuencia de la diferencia entre el arbitraje nacional y el internacional desde el punto de vista sustantivo y procesal? Sí, la principal diferencia en lo sustantivo es entonces que se puede aplicar una ley distinta a la ley colombiana, e incluso que puede no aplicarse una ley, sino un derecho, unas normas de derecho. Y en lo procesal, la absoluta flexibilidad, y que los árbitros no tienen que ser ni abogados ni colombianos, lo cual es muy importante para permitir que funcione. La segunda pregunta, doctor Cárdenas. ¿Pueden solicitarse medidas cautelares a la autoridad judicial respecto de un arbitraje internacional? Sí, la pregunta es muy interesante, y sobre todo cuando uno piensa en un tribunal internacional que tiene sede en Colombia, en la India, en Australia. Lo que dice la ley es que se puede hacer. Ya le corresponde al juez ver si hay alguna causal para no hacerlo, pero en principio se puede. Ahí hay una internacionalización de la actividad del juez colombiano muy impresionante. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el alcance de la acción de tutela respecto del arbitraje internacional y cuál es la diferencia con el arbitraje nacional? Entonces, la diferencia fundamental es el control que tiene el juez de tutela. En el arbitraje internacional el control es mucho más restringido. Incluso, como decía hace un momento, se limita al concepto de orden público. ¿Y qué es el orden público? La Corte Suprema, y en eso la sigue la Corte Constitucional, ha dicho son los principios más fundamentales del ordenamiento. El orden público no es simplemente violar una norma imperativa, sino violar alguna regla, desconocer alguna regla que es fundamental para el derecho colombiano. Como por ejemplo, pretender ejecutar en Colombia un laudo arbitral que le da efectos a un contrato que es corrupto. Eso es violar el orden público internacional y ese sí no podría reconocerse en Colombia. Y si la Corte Suprema equivocadamente diera efectos a ese laudo, seguramente por vía de tutela la Corte Constitucional lo impediría. Muchas gracias. Otra pregunta, doctor. ¿Es de recurrente utilización el arbitraje nacional e internacional en Colombia? El arbitraje nacional es muy frecuente y es muy importante. Uno lo encuentra en las principales ciudades. El arbitraje nacional realmente es muy activo en Colombia, incluso más activo que en otros países latinoamericanos. Entonces, el arbitraje nacional funciona y funciona muy bien. Yo creo que la ley 1563, que fue hecha por personas de todas las procedencias, grandes maestros del derecho procesal, como Ana Fabio López, Ramiro Jarano, maestro Inés Troza, esa ley produjo un gran efecto. Y el arbitraje internacional, después de la ley, se ha empezado a utilizar. Ya hay casos en Bogotá, en Medellín, en Cali, ya hay decisiones tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema. Es decir, creo que estamos viendo un florecimiento también del arbitraje internacional y ya los jueces no demoran en llegarles sus casos, sus solicitudes para que intervengan. Nuestro agradecimiento especial al doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía por su valiosa participación y generosidad para con la rama judicial y todos los actores del sector justicia en capacitarnos en este importante mecanismo, pues es un mundo cada día más globalizado donde las relaciones traspasan las fronteras. El arbitraje nacional e internacional se ha consolidado como un mecanismo de resolución extrajudicial donde su simplicidad, rapidez, flexibilidad, neutralidad y confidencialidad han sido las ventajas para que las partes inmersas en una controversia escojan el arbitraje como un medio idóneo para dar solución a sus conflictos. Un agradecimiento especial también a todos los servidores judiciales, empleados de nuestra rama judicial y los distintos actores del sector justicia que se conectaron a esta videoconferencia. De igual manera, a nuestros colaboradores de la Escuela Judicial. Y como siempre, terminamos con una frase que quiero compartir con ustedes de Alejandro López Ortiz, socio en el Departamento de Arbitraje Internacional en París de la firma Mayer Brown. El arbitraje es un traje a la medida. Muchas gracias y un feliz resto de día para todos ustedes.